En una pequeña aldea situada en las colinas de Belén, David surgió como un muchacho común que más tarde sería reconocido como un líder notable. Desde joven, mostró destellos de lo que llegaría a ser, aunque para todos era simplemente el menor de los 8 hijos de Isaí, un respetado anciano de la comunidad. Mientras sus hermanos mayores eran adiestrados en las tareas más importantes del hogar y la guerra, David fue asignado a cuidar del rebaño de ovejas familiar. A pesar de lo sencillo de su tarea, el joven David se las arreglaba para encontrar aventuras y desafíos en los valles y praderas. Tenía un corazón valiente impulsado por la fe y el amor por su pueblo. Solía tocar el arpa entre las colinas y las reverberaciones de sus melodías se mezclaban con el viento, creando un ambiente casi mágico. Este talento suyo no fue pasado por alto, sus habilidades con la música trajeron paz al espíritu atribulado del rey Saúl en el futuro. Una de las historias más fascinantes de su infancia y que marcó el destino de David fue cuando un día, el lobo cazaba cerca de las ovejas. Sin vacilar, David, armado solo con una honda y su lealtad al rebaño, derrotó al lobo, demostrando su bravura y destreza. Esa misma destreza y valor resurgirían de manera épica cuando, con una piedra y una oración, derrotara al gigante Goliat muchos años después dejando a su pueblo asombrado. El profeta Samuel, bajo la guía divina, llegó un día a casa de Isaí buscando al que sería el nuevo rey, elegido por Dios. Aunque había muchos hombres fuertes y mayores, fue David, con su corazón puro y fiel, quien fue ungido en secreto como futuro rey de Israel. Esto selló el comienzo de su destino como líder, aunque pasarían años antes de que asumiera el trono. En esas colinas, con el viento a su alrededor y la responsabilidad de cuidar a las ovejas bajo su vigilancia, David forjó el liderazgo, la humildad y la fe que más tarde lo acompañarían en su vida. Estas cualidades no solo lo mantuvieron a salvo a él y a su rebaño en la soledad de los pastizales, sino que también le otorgarían un lugar insigne en la historia de su pueblo. El joven David, en su simplicidad y grandeza, se levantaba como un héroe en construcción, sin saber que sus pasos humildes por las praderas lo llevarían algún día a gobernar un reino vasto y lleno de desafíos. Así fue su niñez, un relato lleno de música, almendros en flor, valentía, y sobre todo, fe y destino. Saúl, el primer rey de Israel, era un hombre de estatura imponente y presencia autoritaria. Durante mucho tiempo, había llevado el yugo del liderazgo de su pueblo, librando batallas contra feroces enemigos y tratando de cumplir su deber como rey. Sin embargo, últimamente, su alma estaba capturada por una inexplicable inquietud y una creciente sensación de inseguridad. Sus noches eran interrumpidas por pesadillas y su ánimo se había vuelto agrio. En estos días de desasosiego, Saúl había oído hablar de un pastor joven de Belén, conocido por su valentía y hábil música, llamado David. También se hablaba de su habilidad con el arpa, capaz de calmar los espíritus más tormentosos. Era tal la fama del joven que Saúl, en su desesperación, lo mandó llamar a su corte, con esperanzas de hallar algo de paz para su espíritu abatido. La primera vez que Saúl puso los ojos en David fue en la enorme sala del trono de su palacio en Gibeá. David era joven, de porte sencillo pero con una mirada llena de confianza y una serenidad que parecía irrompible. Al enfrentarse a su rey, su postura no reflejó miedo ni servilismo, sino más bien una reverencia natural, acompañada de una curiosidad honesta hacia el monarca que lo había llamado. Con su arpa al lado, David se inclinó respetuosamente ante Saúl y esperó instrucciones. Saúl estudió al joven con creciente intriga. Había algo en David que resonaba en él profundamente, una especie de luz y carisma que no se apagaba ante la magnitud del reino. Mientras David comenzaba a tocar el arpa, Saúl fue invadido por música tan suave que podía casi sentir como los nudos de tensión en su mente comenzaban a desatarse. La música de David llenó la sala de una paz inesperada, y por un breve momento, el alma atribulada de Saúl encontró descanso. Aquella primera impresión fue decisiva. Aunque Saúl se sintiera aprensivo por la atención que David comenzaba a recibir por sus proezas, también reconocía una fuerza renovadora en él. No podía ignorar, sin embargo, una sombra que empezaba a formarse, una sombra de duda acerca de lo que podría significar la presencia de David para su futuro. No obstante, en aquellos momentos iniciales, Saúl eligió ver a David como una bendición, un alivio en formas que todavía no podía entender en su totalidad. Así, el primer encuentro entre el rey y el joven pastor marcaría el inicio de una relación compleja que moldearía el futuro de Israel en formas imprevisibles.
se libraba una gran guerra entre los israelitas y los filisteos. Estos últimos, un pueblo guerrero y beligerante, habían avanzado con sus tropas hasta colocarse en campamento en una colina opuesta a la del ejército israelita. En medio de ellos se extendía el valle de Ela, un escenario perfecto para la batalla que estaba por librarse. En el campamento filisteo, un guerrero como ningún otro destacaba por su estatura y temible apariencia, Goliat de Gat. Era un gigante, cubierto de una armadura de bronce que reflejaba los rayos del sol y llevaba un yelmo que resplandecía en su cabeza. Su lanza era comparable al travesaño de un telar, y simplemente su escudero cargaba un escudo que parecía una muralla móvil. Cada día, durante 40 días, Goliat se adelantaba del campamento filisteo hasta el valle y lanzaba un desafío que resonaba como un trueno entre las colinas: ¿por qué habéis salido a dar batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged un hombre que baje a combatir conmigo. Si es capaz de pelear y vencerme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El desafío de Goliat infundía temor en el corazón de los soldados israelitas. Ninguno se atrevía a dar un paso adelante y enfrentarse al gigante, pues el miedo de ser derrotado dominaba sus espíritus. En la tienda de campaña de Saúl, el rey de Israel, se discutía sobre cómo responder a tal desafío. Había una sensación de desesperanza, pues el valor parecía ir disminuyendo con cada resonar de la voz de Goliat. Sin embargo, en el ejército israelita había un joven pastor, llamado David. No era un soldado, sino un simple muchacho que había venido al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos. Al escuchar el desafío de Goliat, algo dentro de él se encendió, una llama de coraje y convicción que no podía ignorar. David se dirigió al rey Saúl y expresó su deseo de enfrentarse al gigante. Al principio, Saúl dudó de las capacidades de David, pensando que era solo un pastor sin experiencia en combate. No obstante, David le relató cómo había enfrentado leones y osos mientras cuidaba de las ovejas de su padre, y cómo, con la fuerza del Señor, había salido victorioso. Aunque todavía reticente, Saúl accedió, entregándole su propia armadura. David, sintiéndola incómoda y pesada, optó por quitársela y, armado solo con su honda y 5 piedras lisas del arroyo, avanzó hacia el valle del encuentro. Mientras Goliat vio acercarse al joven sin armadura ni escudero, lo despreció y maldijo. Pero David, seguro y resuelto, le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. En un acto de valentía y con precisión certera, David lanzó una piedra con su honda. La piedra voló por el aire y se hundió en la frente de Goliat, haciendo que el gigante cayera al suelo. Asombrado, el ejército filisteo retrocedió en desorden, y los israelitas, inspirados por la increíble victoria de David, persiguieron a sus enemigos hasta derrotarlos por completo. Ese día, un pastor se convirtió en héroe, y el coraje y la fe en algo mayor que él mismo fueron el estandarte que marcó la victoria sobre uno de los enemigos más temibles. La historia de David y Goliat se convertiría en una leyenda, recordando a generaciones futuras el poder de la valentía y la fe frente a cualquier desafío. El viento soplaba con intensidad en las tierras de Israel, mientras una tensa calma se cernía sobre el campamento del joven pastor convertido en guerrero, David. Era una guerra no solo de armas, sino de corazones y fe, entre el elegido por el profeta Samuel, David, y el actual tormentoso rey, Saúl. Saúl en su trono oscuro, con expresión taciturna, escucha los rumores de que David va ganando adeptos entre las tribus. David, con su laúd, canta para calmar su espíritu mientras observa su fiel ejército, hombres que lo siguen con fervor. Jonatán, hijo de Saúl, se reúne en secreto con David, reafirmando su lealtad y amistad a pesar de la tensión familiar. Samuel recuerda el momento en que derramó aceite sobre David, sabiendo que el destino de Israel estaba en sus manos. Un mensajero llega a Saúl con noticias de una revuelta en una aldea aliada de David. David alienta a sus hombres, recordándoles que su lucha es por la justicia divina y no por venganzas personales. En el consejo de guerra de Saúl, murmullos llenos de dudas y traiciones comienzan a emerger. Abner, comandante de Saúl, argumenta que la mejor defensa es atacar primero a David. Saúl, consumido por la envidia y la ira, lanza una lanza contra el mensajero que sugirió la paz con David. Las mujeres de Israel cantan sobre las victorias de David, enfureciendo aún más a Saúl.
la madre de David le envía un pergamino recordándole sus humildes orígenes y su fe en Dios. David acepta la propuesta de alianzas con los líderes tribales cercanos que desean acabar con las inestabilidades. Saúl ordena vigilar estrechamente a los simpatizantes de David dentro de su corte. Bajo la luna, David acompaña una reflexión con Jonatán sobre el precio del poder y la verdadera amistad. Un espía de David le informa sobre movimientos militares inminentes de Saúl hacia el sur. El ejército de David se moviliza con rapidez, cruzando montañas y valles mientras las estrellas los guían. Saúl, en un arrebato de desesperación, consulta a un vidente en secreto, desesperado por un consejo. Un pequeño enfrentamiento en una aldea revela la resolución de ambos bandos. David reza en soledad, buscando la guía divina para evitar más derramamiento de sangre. El hermano menor de David, ansioso por probarse en batalla, es aconsejado por David sobre paciencia y estrategia. Un soldado de Saúl, compasivo, permite a un herido escapar y regresar a David con información vital. En el campamento de David, se celebra una pequeña victoria, pero David se mantiene alerta. Saúl observa desde la distancia las llamas del campamento enemigo, su alma dividida entre el rey y el hombre. Samuel aparece en sueños a David, instándoles a prepararse para un último conflicto crucial. En los campos de batalla de Gilboa, el rey Saúl enfrenta a los filisteos. La batalla es feroz, y la fuerza de los enemigos es abrumadora. Saúl ve cómo su ejército empieza a ceder ante la embestida. Jonatán, el valeroso hijo de Saúl, lucha valientemente junto a su padre, pero el destino es implacable y él cae trágicamente en batalla. Herido y desesperado, Saúl observa la derrota de Israel y la muerte de sus hijos, el panorama lo consume con desesperación. No queriendo caer en manos enemigas, Saúl pide a su escudero que lo mate, pero el escudero, lleno de temor, se niega. Determinado a no ser capturado, Saúl se arroja sobre su propia espada, poniendo fin a su vida y marcando el fin de su reinado. La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos se esparce rápidamente por todo Israel, sumiendo al pueblo en luto y desesperación. En Siclag, un joven pastor llamado David escucha acerca de la caída de Saúl. David, ungido por el profeta Samuel, sabe que este es el momento que le profetizaron. Aunque lleno de tristeza por la pérdida de su amigo Jonatán, David se prepara para cumplir su destino como rey. Los ancianos de Judá vienen a David y lo ungen como su rey. Es el inicio de un nuevo capítulo para Israel. Mientras tanto, Isboset, otro de los hijos de Saúl, es proclamado rey sobre las otras tribus, lo que divide a Israel. El conflicto entre las casas de Saúl y David es inminente, pero David muestra clemencia y sabiduría al no buscar venganza. Con el tiempo, la casa de David va ganando fuerza y aceptación entre las tribus de Israel. En una confrontación inevitable, Isboset es asesinado, y las tribus de Israel vienen a Hebrón para pedir a David que sea su rey. David acepta y es ungido como el rey de todo Israel, consolidando su liderazgo. David decide establecer su capital en una ciudad neutral y escoge a Jerusalén, una fortaleza jebusea difícil de conquistar. Sin embargo, con inteligencia y estrategia, David logra tomar la ciudad, que más tarde será conocida como la ciudad de David. El tiempo de paz no dura mucho, ya que los filisteos, enemigos recurrentes, preparan otra invasión contra Israel. David consulta al Señor y recibe orientación para la batalla, asegurando la victoria. En una serie de brillantes movimientos tácticos, David desafía a los filisteos y derrota a sus fuerzas, fortaleciendo su posición en la región. Establecido en Jerusalén, David organiza una gran celebración para traer el Arca de la Alianza a la nueva capital, simbolizando la presencia de Dios en el centro de su reino. Con fiestas y danzas, el arca es llevada a Jerusalén, y David muestra su humildad al bailar con júbilo ante el Señor. Entretanto, las alianzas con otros reinos son forjadas, y David se convierte en un monarca respetado por su sabiduría y liderazgo visionario. Con la seguridad de Jerusalén, David inicia grandes proyectos de construcción y la ciudad comienza a florecer bajo su gobierno. A pesar de su éxito, las tentaciones y desafíos personales no están lejos, y David debe comprender que sus acciones tienen consecuencias. Sin embargo, su dedicación y arrepentimiento lo mantienen como un hombre conforme al corazón de Dios, y sus errores personales se vuelven lecciones para su pueblo.
Bajo el reinado de David, Israel experimenta un periodo de expansión territorial y prosperidad económica sin precedentes. Los filisteos nunca vuelven a ser la amenaza que fueron, gracias a las victorias y la diplomacia de David. David comienza a planificar un templo para el arca, pero se le dice que esta tarea, debido a sus múltiples guerras, será para su hijo. El legado de David sienta las bases para una futura paz y el potente gobierno de su descendencia, que establecerá a Israel como una nación próspera. Todo parecía ir perfectamente bien. Pero había un secreto que se extendía por la tierra de Israel, un secreto murmurado de boca en boca sobre su propio hijo, Absalón. Absalón, hijo del rey, había comenzado a moverse entre la gente, ganándose el favor del pueblo con su atractivo carisma y promesas de justicia. En las puertas de la ciudad, escuchaba pacientemente las quejas del pueblo. Absalón se dirigía hacia Hebrón, bajo el pretexto de cumplir un voto. Sin embargo, este viaje marcaba el inicio de su motín contra su padre. Había enviado emisarios por todas las tribus de Israel para proclamarle rey. En el palacio, David empezaba a recibir rumores del levantamiento de su hijo. La sorpresa inicial dio paso a la tristeza y preocupación por el futuro de su reino. Un mensajero llega apresurado ante David y le advierte sobre el inminente ataque de Absalón. David se ve forzado a huir de Jerusalén con sus familiares y seguidores leales, dejando tras de sí el trono que había costado tanto construir. Mientras huye, David cruza el valle de Cedrón en la penumbra. Cada paso pesado, cada mirada hacia atrás cargada con la mezcla de temor y decisión de luchar por lo que es suyo. Junto al río Jordán, David se detiene para evaluar la situación. Sus aliados le instan a que planee su contraataque. Aunque abatido, David muestra una determinación férrea. En Hebrón, Absalón es coronado rey por sus seguidores, quienes festejan y cánticos resuenan por las calles. Su orgullo se eleva mientras es colmado de honores y reconocimiento. En Jerusalén, Aitofel, uno de los principales consejeros de David, decide traicionar al rey y se une al bando de Absalón, aconsejándole sobre cómo consolidar su recién adquirido poder. David envía espías de regreso a Jerusalén, buscando saber más sobre los movimientos de Absalón y urdir un plan para recuperar su reino. La confianza persiste cierta en su corazón. Husai, otro de los consejeros de David, juega un papel crucial pretendiendo ser leal a Absalón, pero en realidad sabotea sus decisiones desde dentro. Los espías de David logran interceptar un mensaje crucial sobre una emboscada que Absalón planea. La información es rápidamente enviada de vuelta a David. Los ejércitos se mueven, la batalla se aproxima. David organiza a sus hombres, dividiendo sus fuerzas para enfrentar al enemigo desde diferentes frentes. Al amanecer, la batalla da inicio. En los campos de Efraín, gritos de guerra llenan el aire mientras las dos facciones colisionan. David observa desde la distancia, sus tropas bajo el mando de 3 generales, Joab, Abisai e Itai. Cada movimiento es esencial, cada decisión una cuestión de vida o muerte. La batalla se intensifica, el polvo y el caos envuelven a ambos ejércitos. Sin embargo, el ejército de Absalón comienza a perder terreno. Absalón, montado en una mula, trata de escapar cuando su cabello queda enredado en las espesas ramas de un gran árbol. Suspendido en el aire, se encuentra vulnerable. Joab, comandante de las tropas de David, encuentra a Absalón colgado del árbol. A pesar de las órdenes del rey de tratar con cuidado a su hijo, Joab decide terminar con su vida para poner fin al conflicto. El anuncio de la muerte de Absalón llega a los oídos de David, quien se retira a lamentar con profundo dolor la pérdida de su hijo amado pese a su traición. La batalla se calmó, y los hombres de David regresan triunfantes, aunque con el peso del luto sobre ellos. Jerusalén es recuperada. David regresa a su trono, pero el reino que tanto ama está ahora teñido de la sangre familiar y la discordia. En su cámara, David reflexiona sobre los momentos que llevaron a la guerra, lamentándose de las decisiones pasadas que pudieron haber cambiado el destino. Los seguidores de Absalón, ahora sin un líder, se dispersan entre inconformidades y remordimientos por una causa que parecía justa. David recibe las condolencias de sus generales, pero el vacío en su corazón es profundo. El sacrificio de la estabilidad por la guerra se siente abrumador.
Un mensajero se acerca al rey con noticias de paz en áreas que antes habían estado en conflicto bajo el mandato de Absalón. En la plaza principal de Jerusalén, el pueblo regresa a la normalidad, alentados por la promesa de un nuevo inicio bajo el mando renovado de David. David llama a sus consejeros leales y decide organizar un plan para unir a su pueblo nuevamente, fortaleciendo alianzas y predicando el perdón y la reconciliación. En privado, David llora por la familia fragmentada y reza por unidad y paz duradera en su reino. Tiempo después, israelitas de diferentes partes del reino acuden al templo para ofrecer sacrificios al Dios de Israel, buscando la prosperidad compartida. El legado de David perdura no solo por las tierras conquistadas sino por su camino hacia el arrepentimiento y la reforma interna, un recordatorio constante de los dolores de la guerra civil y la redención en el perdón. En un rincón del palacio de Jerusalén, entre paredes adornadas con tapices y columnas de mármol, se encontraba el anciano rey David. Su cuerpo ahora debilitado y su mente a menudo perdida en recuerdos de gloria pasada. La habitación, silenciosa a excepción de los suaves susurros de las cortinas al viento, se convertía en el escenario de sus últimos días. Abatido por los años y las enfermedades, el rey permanecía en cama rodeado por algunos de sus servidores más leales y su médico personal. Pero lo que más le preocupaba al monarca en esas horas no era el dolor físico, sino la continuidad de su dinastía. Sabía bien que su hijo Salomón estaba destinado a sucederle, pero las rivalidades y conspiraciones dentro de la corte amenazaban con quebrar ese designio. En sus momentos de mayor lucidez, David recordaba las instrucciones divinas recibidas del profeta Natán cuando él mismo había sido elegido rey. Recordaba la grandeza prometida a su casa, siempre y cuando siguieran los caminos del Señor. Consciente de que su cuerpo apenas sostenía el alma inquieta que lo habitaba, llamó a su esposa Betsabé y a su consejero, el profeta Natán, para asegurar que Salomón, el primogénito de Betsabé, fuera reconocido como su legítimo sucesor. Adonías puede intentar tomar el trono, susurró David con un hilo de voz. Adonías, uno de sus hijos mayores, ya había comenzado a actuar como rey autoproclamándose cuando su padre aún vivía, intentando ganar el favor del pueblo y algunos líderes militares. No era un secreto que las intrigas consumían el corazón del reino. Betsabé, aunque angustiada, mostró la firmeza de una madre protectora. Al día siguiente, con la astucia de Natán y el apoyo de los más fieles al linaje de David, se llevó a cabo una ceremonia apresurada. Salomón fue ungido y aclamado como rey en la fuente de Gijón, unificándose a su alrededor la voluntad de Dios y la del moribundo monarca. El tiempo jugaba una carrera implacable, y poco después, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas de Judea, David exhaló su último suspiro. Con una mezcla de tristeza y alivio, la noticia del deceso del rey se expandió rápidamente por Jerusalén. El sonido de los lamentos resonó en cada callejuela, mientras las gentes recordaban al pastor que había enfrentado gigantes y a su rey que había reunido a las tribus de Israel. Con su muerte, una nueva aurora se alzaba para la casa de David bajo el gobierno de Salomón. La ola de cambio había llegado, y la muerte del rey simbolizaba no solo el fin de una era, sino el inicio de nuevas promesas y desafíos para el pueblo de Israel. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activa la campanita para no perderte nuevos contenidos. Hasta la próxima.